Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Es que de amor ya nadie se muere. Esa es la canción de Charly Cardona que nos ha traído hoy en la tarde para iniciar así esta edición de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 AM 1400, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para el resto del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y desde las 9:30 de la mañana del día de hoy, Venezuela ha estado sometido al examen periódico universal. Es como cuando usted va a presentar el examen final. ¿A las pruebas de IFEX? Sí. Como cuando usted va para esa prueba y si ha estudiado y se ha cumplido con las metas que le han trazado, pues usted va tranquilo. Y da buenos resultados. Exacto, no tiene problema. Pero Venezuela es el mal alumno. Aquel alumno que se copia en clase, aquel alumno que no cumple las asignaciones que le envían, aquel alumno que le mama gallo al profesor. Ese es el alumno que es Venezuela y en este examen evidentemente no podía salir muy bien, salió raspado. Y eso porque 21 naciones de las Naciones Unidas le han señalado a Venezuela que la única solución para la situación política y económica y social del país es crear las condiciones para elecciones justas y libres. Además, el fin de la represión y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. También se consideró la necesidad de defender la libertad de expresión y sobre todo evitar cualquier acción en contra de los representantes de los medios de comunicación. También señalan países como Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Botswana, Burkina Faso, Bulgaria, Burundi, Brasil, Chile, Canadá, Dinamarca, Costa de Marfil, Costa Rica, Estados Unidos, Reino Unido, Estonia, España, Ecuador, República Dominicana, es decir, una cantidad de países no solamente del área latinoamericana, sino del área universal, manifestaron que Venezuela efectivamente continúa violando los derechos humanos en todas sus dimensiones y ancho. La audiencia se celebró desde las 9:30 de la mañana hora de Venezuela y terminó hace pocos minutos, así que estamos fresquitos con la información. Ay, pero terminando, sabes que el cinismo, hablamos de ese examen y Venezuela dice, bueno, ¿cómo salimos? ¿Ganamos? ¿Perdemos? ¿Si presentamos esas pruebas bien o no las presentamos? Todos sabemos que esas pruebas no salían de ninguna manera bien. Pero la delegada, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se llama muy oronda, pues dice que y ha asegurado que tiene números totalmente positivos y en avances en esos derechos humanos que este gobierno viene realizando. Así, la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro lo ha asegurado el día de hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que Venezuela ha avanzado en materia de derechos humanos. Hoy la Venezuela agredida y acosada puede mostrar números positivos y avances, pero también es consciente de sus diferentes desafíos. Dijo en la rendición de cuentas del examen periódico universal que se realiza cada 5 años en los Estados miembros de las Naciones Unidas. Rodríguez ha afirmado, además, que el Estado venezolano está comprometido con el goce del derecho político y que, a su juicio, en el país se garantizan los derechos sociales, los derechos económicos. Venezuela atiende las necesidades de vivienda, las necesidades de salud y hay que resaltar esos avances en el sistema de justicia. Esto lo ha señalado Delcy Rodríguez. La funcionaria también denunció el supuesto impacto negativo que ha generado esas sanciones internacionales en Venezuela y cuestionó que países que han aplicado sanciones como Estados Unidos y Reino Unido
forman parte de ese Consejo de la ONU. O sea, esto es un descaro y una desfachatez. No, pero es que tampoco dijo que el Consejo de Derechos Humanos está Cuba, que es violador de derechos humanos, está Nicaragua, que es violador de derechos humanos, por nombrar algunos. Y además, Alan, ante eso, antes de continuar, rechazó el informe presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y aseguró que se debe evitar a toda costa la instrumentalización política de estos derechos humanos. No, y hoy fíjate que en la misma línea del descaro, Delcy Rodríguez negó y cuestionó las cifras de la migración. Sí. Total. Ella dice que no que esta migración que forzosa que se ha generado a raíz del gobierno del chavismo en Venezuela no es sino una invención, no es sino una creación para obligar o presionar a Venezuela a nivel internacional. Yo quisiera preguntarle si alguno de los migrantes que como yo está en otro país puede darle la razón a Delcy Rodríguez y decir que esto es un globo que se creó, una mentira que se creó. Hay una situación de crisis humanitaria compleja en Venezuela y por eso que están las organizaciones internacionales tratando de darle apoyo al país. Eso es algo innegable. Yo no sé por qué insisten en la mentira. Pero si nos vamos a lo que mencionabas al principio, que Delcy Rodríguez dice que aquí se respetan los derechos políticos, mayor muestra es el referéndum revocatorio, cómo lo bombardearon, cómo lo aniquilaron con una presión y una oportunidad de recolección de firmas de apenas 12 horas para más de 6 millones de firmas aproximadamente. Eso es un hecho matemáticamente y aritméticamente imposible de lograr. Entonces, ahí está su respeto por los derechos políticos. No permitieron el paso del revocatorio y ahora la organización Mover y otras organizaciones están exigiendo la realización de este referéndum revocatorio en las condiciones establecidas por la Constitución y las leyes, es decir, ajustadas para que el ciudadano tenga la facilidad de ejercer el derecho a sufragar en esta materia. Y no con eso, Alan, no bastando con el revocatorio, ayer Diosdado Cabello decía, vamos a exigir esas listas para verificar quiénes son los que están en contra del gobierno de Nicolás Maduro, quiénes son los que van a revocar este mandato. Sí. Entonces, esto en la parte judicial es totalmente ilegal. Claro, es una materia, es una medida de presión contra el que firma. Total. Porque debemos recordar en Venezuela que en una oportunidad se utilizó con la misma excusa la famosa lista Tascón de quienes firmaron en contra del gobierno y esas personas se les botó de su trabajo, se les hostigó, se les persiguió, se les negó sus derechos fundamentales, es decir, es una manera de ejercer presión. Nuevamente volvemos a los tiempos de Tascón, ahora en una pésima versión a través de Diosdado Cabello. No se puede aceptar esta condición, esta situación de lo que está pasando aquí en materia de violación de derechos políticos. Y Venezuela, en definitiva, el mal alumno sale después del examen preguntando, yo creo que salí bien, pero... ¿Cómo me fue? De 10 respondí 7. Pero de esas 7, ¿cuántas pasé? No creo que alcancé a pasar ni una. El mal alumno empieza a preguntar, mira, ¿y qué respondiste tú? No, ¿y qué respondí? No, todas malas. Saliste muy mal, Venezuela. Lamentablemente, el gobierno chavista ha raspado a Venezuela constitucionalmente en derechos humanos desde hace aproximadamente 22. Y la misión de observación contribuyó al avance de la democracia en el país, pues el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, volvió a defender el día de hoy que fue una buena decisión enviar una misión de observación a esas elecciones regionales de Venezuela porque ayudó al avance de la democracia en el país. Creo que con esa misión hemos contribuido al avance de la democracia en Venezuela, ha señalado en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, de acuerdo a lo que ha venido reseñando la agencia EFE. El político también recordó que la decisión de enviar esa misión fue difícil y que solo le tomó unos cuantos tuvieran esa incertidumbre de que los principales partidos opositores iban a participar y habían presentado a sus candidatos. La decisión de enviar esa misión, criticada por los conservadores de la Eurocámara, pues fue no obstante, en las palabras de Borrell, muy bien escogida en Venezuela y pudo jugar un papel para ayudar a los venezolanos a encontrar una solución a esa crisis política en la cual se está sumergida. Bueno, y para completar
La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reportó que ha habido pocos avances al procesamiento judicial de las cadenas de mando de funcionarios de Nicolás Maduro responsables de violaciones de derechos humanos. En el informe de recopilación sobre Venezuela presentado ante el Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, la oficina de Bachelet destacó que aunque se han abierto algunas investigaciones, no ha habido ninguna sentencia definitiva. La comisión prosiguió su diálogo periódico con el Ministerio Público y observó algunos avances en la actuación judicial en casos de violaciones graves de derechos humanos, incluida la investigación de los 79 casos documentados de presuntas ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad y 18 casos de muerte en el marco de la protesta. La comisión observó pocos avances en el establecimiento de una cadena de mando de responsabilidad de las autoridades superiores. Bachelet se refirió a los casos de tortura y destacó la necesidad de garantizar la responsabilidad tanto de los autores directos como de la cadena de mando. Para que se entienda y se comprenda claramente, si un funcionario torturó a un preso político, recibió la orden de alguien. Y ese alguien es el que está buscando, ese alguien es el que se termina en la cadena de mando. Y ese es alguien que está buscando que se investigue la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esas personas tienen que ser identificadas y claramente conocemos la cadena de mando en Venezuela, a quienes llega la responsabilidad y quienes deben ser sancionados por eso. Y ahora vamos a escuchar, ayer hablábamos y estábamos hablando acerca de ese referéndum revocatorio, y Mover va a seguir insistiendo en esa modificación del cronograma electoral del CNE. Escuchemos. La Constitución establece mecanismos para poder impugnar incluso si de hecho ellos aplican la activación del cronograma y hacen la recolección el miércoles. Una acción de hecho no denota el cumplimiento formal del mismo si se demuestra que no se han cumplido los pasos para que esta ejecución sea la correcta, y seguiremos los pasos correspondientes para seguirlo demostrando. Nosotros vamos a seguir insistiendo en la defensa de los derechos establecidos en la Constitución, así como seguimos peleando por el derecho a la salud, a la defensa del país, a la soberanía y a la identidad. No vamos a renunciar al derecho al revocatorio, como no vamos a renunciar al derecho a poder escoger y elegir de manera directa. Un derecho no se pierde porque quien tenga la responsabilidad de ejecutarlo no lo cumpla. Por eso es que la llamada es a seguir luchando por nuestros derechos. Bueno, y esa es la situación que se ha presentado en materia del referéndum revocatorio, cómo quieren vulnerar un derecho político, porque indudablemente el lazo de recolección de firmas de apenas 12 horas no permite la recolección de las 6 millones de firmas necesarias para activar el referéndum revocatorio, y esto es lo que ha dicho la organización Mover. Le pide al Consejo Nacional Electoral revisar esta medida, le solicita, le insta a revisar esta medida, porque si no, sencillamente se estaría vulnerando un derecho fundamental del pueblo venezolano, como es el de revocar las autoridades elegidas. Y es lamentable esta situación porque el pueblo tiene derecho a decidir por su futuro y por el futuro de sus hijos. Vemos cada vez más cómo se pierde al migrante, al venezolano, a esa persona que está migrando, y es lamentable. La semana anterior veíamos cómo esa madre perdía a su niña de 7 años intentando escapar de esta crisis social, política y económica que vive el país. Pero en medio de eso también otro migrante venezolano que cruzó por 5 países murió en la frontera norte de Chile. Ese migrante venezolano que viajó por más de 5 países de la región en busca de una mejor calidad de vida, pues falleció en la tarde de ayer en la frontera norte de Chile, convirtiéndose así en la segunda víctima mortal de la inhóspita zona donde pues las diferentes autoridades han dado este parte. Se trata de Edgar Zapata, de 47 años de edad, quien fue hallado en el sector Pisiga, Carpas, de la comuna Colchane, esa zona andina, a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, con temperaturas extremas. Y esto es lo que ha venido explicando el cuerpo policial. Ni la pandemia ni la crisis social se extendió durante más de un año, en el año 2019, que ha alejado el deseo de emigrar a Chile, uno de los países más atractivos dentro de América Latina, por su estabilidad política y económica. Y este es el riesgo que están corriendo todos los venezolanos que están migrando. Y es ahí donde el gobierno sale a decir: no,
Aquí no existe el migrante, los migrantes que quieren salir es porque llevan dinero, no se quieren quedar en el país, aquí todo está bien, todo funciona a las mil maravillas, pero ajá, ¿dónde está todo? Bueno, y sumado a ese caso que ocurre en la frontera con Chile, hay que hablar del caso que hoy ocurrió en el Río Grande, aquel río donde murió la niña. Hoy estuvo a punto de morir otra venezolana, en este caso una mujer embarazada. Fue rescatada por los propios migrantes que con ella estaban cruzando, pero se vivieron momentos de tensión cuando esta venezolana pues casi que se ahoga con un niño en su vientre debido a la fuerza del río en el intentar cruzar. Entonces cuando uno observa este caso de Chile y este caso de la frontera norte entre México y Estados Unidos, uno llega a afirmar claramente que es mentira todo lo que dice Delcy Rodríguez. La migración ni es inventada, ni es hecha por venezolanos con el afán de satisfacer su plan de aventura, ¿no? Es gente buscando futuro que se le niega en Venezuela y que el régimen chavista de manera reiterada le ha venido obstaculizando a casi toda la sociedad venezolana. Y Venezuela sigue siendo uno de los países más corruptos de Latinoamérica. Así la corrupción lleva una década enquistada en América Latina, con escasos avances y muchos retrocesos en materia de democracia y de derechos humanos, según Transparencia Internacional, que ha alertado el día de hoy el deterioro especial en Centroamérica y que Venezuela sigue siendo una de esas naciones más corruptas en Latinoamérica. Transparencia Internacional publicó el día de hoy su índice de percepción de la corrupción en el año 2021, que advierte de esa evolución de Centroamérica, donde avanza el autoritarismo, pero también de los datos de la última década en democracia, de la consolidación como lo es Chile. Prácticamente ningún país puede presumir de mejoras importantes en estos últimos 10 años en lo que lleva publicándose este índice, puesto que la gran mayoría apenas ha registrado los avances o incluso han retrocedido en la clasificación de TIC elaborado cada año. A la cabeza pues repiten Uruguay y Chile con 73 y 67 puntos respectivamente sobre el máximo de 100, mientras que Venezuela, 14 y Nicaragua 20 siguen siendo los países más corruptos de esta región según los niveles de este índice que se ha marcado hasta hoy. Bueno, y fíjense cómo están las cosas. Cada país hizo su recomendación en materia de derechos humanos en el informe Venezuela del día de hoy, en este examen. Es como el jurado que dice, mire, deben mejorar esto. Australia recomendó liberar a las personas detenidas por motivos políticos y abstenerse de cometer acciones de violencia o represalias. Uruguay pidió que el cese de la intervención de las universidades en Venezuela. Australia recomendó liberar a las personas detenidas por motivos políticos. También señala que diversos países vienen manifestando posiciones sobre este tema. Debemos recordar que Argentina, uno de los aliados políticos de Venezuela en la región, pidió sanción ejemplar a los violadores de derechos humanos en el país. Es decir, hay una nueva visión sobre el tema Venezuela que tiende a manifestar que efectivamente en el gobierno de Venezuela hay violadores de derechos humanos y que estos deben salir del poder, porque si no el país tiene condenada su democracia. Es la visión general que tienen los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que en términos generales han hecho duras críticas al régimen de Nicolás Maduro. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, este tema de Gali Galeano, Te olvidaste de mí, un tema bien sabroso a esta hora, cuando iniciamos así el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en la tarde de hoy. Seguimos con más información y Maduro proyecta un crecimiento económico del 4% para este 2022, así lo ha venido asegurando, que los especialistas, a quienes no mencionó de manera concreta, proyectan que este 2022 la economía venezolana crecerá en un 4%. Eso es lo que ha afirmado Nicolás Maduro. También afirmó que en el último trimestre del 2021 se produjo un crecimiento del 7,6%, y lo estadístico, científico, financiero y los números pues proyectan ese crecimiento, el 4% para el 2021. Ese primer año de crecimiento lo reitera durante la instalación del Consejo Federal de Gobierno. Venezuela necesita muchos años de crecimiento económico para recuperar su bienestar social, su nivel de vida, para construir el vivir viviendo. Yo he dicho y repito, abro pregunta,
¿Para quién es negativo que la economía crezca? Cierro el interrogante. Creo que apostar al crecimiento de la economía es apostar a ganar, ganar y ganar todo el país. Es lo que ha venido afirmando. Pero existe una pregunta, Alan y audiencia. ¿El país se arregló? Esa es la pregunta que se están realizando diferentes especialistas que hacen una radiografía sobre esa realidad económica de Venezuela. Y este es el interrogante al cual ha respondido el economista Luis Oliveros, y considero que para nada Venezuela se ha arreglado. A mí me parece que la frase está bastante burlística y desacertada. Esto es lo que ha ratificado. El país sigue teniendo innumerables problemas. Esta es una economía que, según Nicolás Maduro, creció el 4% el año pasado, pero no tenemos forma de verlo porque no han publicado ninguna cifra. Pero en caso de que así sea, es una economía que había caído el 76% hasta el año 2020 y que en ese crecimiento del 4% hizo que la caída pasara al 75%. Es decir, que una economía que haya caído al 75% entre el año 2013 y el año 2021 no se ha arreglado para absolutamente nada. Este es el punto de vista que tiene el economista Luis Oliveros. Uno pudiera creerle o darle el beneficio de la duda a Nicolás Maduro. Pero es que Nicolás Maduro viene mintiendo desde 2013 en materia económica, política y social. Todos los años, haciendo una recopilación de los titulares de prensa de todos los años, ha prometido reactivación económica. Y todos los años Venezuela se hunde más. Durante el periodo chavista hemos llegado a 94% de pobreza en Venezuela, de la población en pobreza en Venezuela. De ese 94%, 63% corresponde exclusivamente a la gestión de Maduro. Es decir, desde que Maduro asumió el poder en Venezuela en el año 2013 hasta el momento, la caída económica del país ha sido en picada total. Así que, ¿cómo creerle al presidente de facto? ¿Cómo creerle sus promesas cuando la verdad verdadera es que ha sido de mal en peor? ¿Cómo creerle si apenas ayer estaba reconociendo que los alcaldes, que los gobernadores chavistas habían quebrado varias empresas de producción social que se las había entregado bajo su administración? ¿Cómo creerle a Nicolás Maduro que insiste en una economía ficticia montada sobre una criptomoneda que en realidad la única validación que se le da es en el gobierno de facto? ¿Cómo suponer entonces una reactivación económica en Venezuela cuando habla de un progreso en la industria petrolera y la totalidad de los taladros de perforación en Venezuela están paralizados? O sea, no hay que ser un mago, no hay que ser un analista de gran nivel para entender a través de las señas cuál es la verdadera realidad de la economía venezolana y la sociedad venezolana. Es pobreza. Además, agregó Nicolás Maduro ayer en ese anuncio que se plantea entregar 312,5 millones de bolívares para las gobernaciones este año por recaudación de impuestos al valor agregado. Aseguró también en ese sentido que el primer desembolso se efectuará en las próximas horas con 18,5 millones de bolívares. Esas son esas cifras, esos montos supuestamente exorbitantes para las gobernaciones y para el pueblo venezolano. Sí, en realidad pues eso de verdad muy poco ayuda a la economía nacional. Bueno, y hablando de otro tema, según información a la que pudo acceder el diario OK de España, Hugo El Pollo Carvajal, el jefe de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, reveló recientemente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el mecanismo implementado para hacer llegar a España el dinero de que Juan Carlos Monedero cobraba en metálico en Venezuela. Aparentemente las dos claves serían la implicación de un testaferro y de un banco en Suiza conocido paraíso fiscal de redes de lavado de dinero. Según fuentes del Ministerio Público Español, el general venezolano contó que este método fue utilizado para financiar a todos los partidos de extrema izquierda en el mundo. Así lo habría recogido documentos que están bajo poder del Juzgado Central de Instrucción número 6 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Carvajal aseguró que habría varias vías para enviar fondos de origen chavista al partido de extrema izquierda en España. Una de ellas era mediante entregas de dinero en metálico a Venezuela provenientes de la embajada en Cuba. Mi informante recogía el dinero de la embajada en Cuba en Venezuela y se lo entregaba a William Amaro, secretario de Maduro, quien lo llevaba al Hotel Meliá Caracas y se lo entregaba
a Juan Carlos Monedero, reveló el Pollo Carvajal. Así, bajo ese método, él puede recordar transacciones hasta de $600,000 que se le entregaban a Monedero, el representante del partido Podemos de España. Y escuchemos a Carlos Alberto Fernández, quien es el coordinador juvenil de Vente Venezuela, quien ha realizado un llamado por la liberación de Javier Tarazona. Un centro en donde torturan, persiguen y asesinan a quien piense distinto. En este país están persiguiendo a aquel que alce la voz en contra de este régimen, como es el caso de Javier Tarazona, líder que es defensor de los derechos humanos, un señor que se cansó de alzar la voz y de denunciar lo que aquí pasaba. Javier Tarazona hoy su vida corre peligro, tiene un cuadro de salud complejo. Solo por el hecho de alzar la voz está siendo secuestrado, torturado. Esa incertidumbre que está viendo la familia no es justa ni para él ni para nadie, ni para él ni para los presos políticos de Venezuela. Por eso es que estamos exigiendo hoy la liberación no solo de Javier Tarazona, sino de todos los presos políticos de Venezuela. Porque Venezuela no se ha arreglado, porque un país que se arregló no tiene presos políticos. Y el llamado a la comunidad internacional es claro, y es a que le pongan el ojo a lo que está pasando aquí en Venezuela. Que en Venezuela se violan los derechos humanos todos los días, en Venezuela están muriendo venezolanos todos los días. Los venezolanos se están muriendo en el camino por un mejor futuro. El mundo tiene que darse cuenta que los venezolanos se están muriendo en el camino por su libertad. Venezuela no se ha arreglado, Venezuela no está mejor. Porque en un país que está mejor, los venezolanos no huyen, sus ciudadanos no huyen, como en el caso de los venezolanos de este país. Hay que hablar claro lo que está sucediendo acá. Y la dirigencia cómplice que está hablando de mejorías y de normalización tienen que apartarse porque están haciendo un daño fuerte a nuestro país. Por el amor de Dios, ¿cómo nos van a pedir que confiemos en la buena fe de los que tienen hoy secuestrados a Javier Tarazona y a los presos políticos? ¿Cómo nos van a pedir que confiemos en la buena fe de los que secuestran, asesinan y persiguen a quien piense distinto a ellos? ¿Cómo nos van a pedir que confiemos en la buena fe de unos tipos que han perseguido y han asesinado a jóvenes estudiantes que como nosotros creemos en un país mejor y creemos en un país de oportunidades? Venezuela no se ha arreglado. Venezuela es un país donde se violan los derechos humanos. Venezuela es un país donde sus universidades están cerradas. Venezuela es un país en donde asesinan a jóvenes estudiantes. Venezuela es un país donde se violan diariamente los derechos humanos. Venezuela es un país que no se ha arreglado y por eso estamos aquí denunciando la violación de derechos humanos, denunciando y además exigiendo la liberación de Javier Tarazona y de todos los presos políticos de Venezuela. Bueno, esa es la posición nuevamente, una solicitud para la liberación de Javier Tarazona preso político del régimen de Nicolás Maduro. Vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. Y en esta oportunidad estoy con un paisano, ¿me dices tu nombre? Enderson. Enderson, ¿y tu apellido? Enderson Camargo, sí, completo el nombre. Enderson Camargo. Enderson, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Yo soy de Valencia, Estado Carabobo. ¿Y hace cuánto tiempo que estás aquí en Arauca? Bueno, ya aproximadamente 4 años y medio, más o menos. ¿Y a qué te dedicabas allá en Venezuela? ¿Qué hacías? Yo en Venezuela, pues, de todo un poquito. Le entraba a cualquier trabajo, pero ya en los últimos años estaba con lo de la peluquería. Y ya cuando me vine para acá fue como esa herramienta que usé para empezar aquí en Arauca con la peluquería, pero lo que hacía ya era lo de la peluquería barbero. ¿Y eso te sirve acá, con eso te estás desempeñando acá en Arauca? Pues sí, me sirvió cuando recién llegué, porque pues llegué a una peluquería donde me trataron muy bien, conseguí personas muy buenas, de buen corazón, y pues ahora junto con mi pareja tenemos una peluquería infantil y pues de eso sobrevivimos, más las otras actividades aparte que hacemos. ¿Y por qué te dedicaste al ramo infantil? ¿Qué les hizo buscar por allí? Pues la verdad, por lo que hacemos, el trabajo que hacemos, que pues como usted sabe, pues trabajamos de payasito y todo eso, y eso nos hizo como que pues juntar las dos cosas. Bueno, vamos a
ya que trabajamos con niños en el área de recreación, vamos a funcionarlo y también pues montemos una peluquería porque ese es mi oficio, lo que yo sé y me defiendo en eso. Y pues eso fue lo que nos hizo buscar ya la rama infantil y montar pues acá la peluquería infantil. Bueno amigos, quiero recordarles a la payasita Lali, él es el esposo y nos está comentando cómo combinan el arte de la recreación, de animar las fiestas, de ser payasos, con este oficio de barbero. ¿Cómo fueron esos inicios de ustedes? Bueno, pues como todo, pues nada es sencillo, pero tampoco nada es imposible. Y pues nos conocimos acá en Arauca ya hace más o menos casi 4 años. Yo trabajaba en un restaurante, ella trabajaba de payasita, ya había dejado de trabajar yo en la peluquería. Y pues cuando ya nos conocimos, que empezamos a ver qué hacíamos, ella estaba con lo de la recreación y yo decidí ayudarla, sí, colaborarle también en las actividades que ella hacía, dejé lo del restaurante y me puse a ayudarla y pues hasta el sol de hoy somos un equipo, estamos trabajando juntos, ya tenemos casi 4 años de relación de trabajo y de pareja. ¿Y cómo se lleva esa relación de pareja y de trabajo? Pues súper bien, pues aquí estamos parados todavía y echándole pichón, como dice uno el venezolano. Saben que una relación de pareja pues no es nada fácil, eso es como una planta, siempre hay que estar abonando y echándole pichón, y ya no es solo relación de pareja, sino es de pareja y de trabajo juntos, y pues lo hemos podido dominar y aquí estamos pues para... El tema de la recreación, ¿tienen muchos clientes? ¿La gente los contratan? ¿Cómo va eso? Pues sí, la verdad, sí, empezando fue un poquito rudo, nos tocaba pues esperar así como poco a poco que fueran saliendo clientes, hasta que ya llegó un momento que nos empezamos a conocer más, ya empezamos a ir más a las comunidades, a otro tipo de eventos, donde ahí había gente que nos pedía el número, nos contrataba, ya empezamos a ir a los colegios, empezamos a trabajar con la política, después trabajamos con actividades sociales y así poco a poco, y pues sí, la verdad, pues para que no me puedo quejar, nos ha ido súper bien, la gente ya nos conoce mucho, los niños ya nos ven por ahí, hola Lalita, hola Yupi Yupi, ya conocen que uno pues es el payaso Yupi Yupi, ya la payasa Lalita, ya nos reconocen como tal, y muchas personas también, y aparte de eso hay muchas personas que se sienten a gusto de que uno esté aquí en Arauca, lo quieren mucho, le guardan mucho aprecio y lo apoyan a uno en cualquier cosa que uno necesite o algo. ¿Y la gente de Venezuela, la familia, qué les dice, qué les comenta? Pues bien, súper contentos, de verdad, pues mi suegro, los papás de Lalita, súper felices, mi mamá, mi papá también, súper contentos, pues la verdad yo en Venezuela no hacía nada de lo que hago ahora, pues lo de la peluquería sí, pero lo de la parte de payaso y recreación no lo hacía, y pues ellos muy contentos, toda mi familia orgulloso de mí porque pues pude aprender ese arte acá, conocí una buena persona y bueno, estamos creciendo juntos. O sea, podemos decir que acá en Arauca comenzó tu vida de payaso. Sí, qué payasada. De verdad sí, acá en Arauca yo no había tenido nada que ver con el teatro, con lo de payaso, con lo de circo, nada. Y pues acá fue donde empecé a experimentar todo y bueno, ya me gusta mucho, la verdad, pues amo mi trabajo, amo lo que hago y bueno, yo creo que voy a morir haciendo esto. ¿Y de Venezuela qué te dicen los familiares? ¿Ustedes han tenido posibilidades de volver a Venezuela, de visitarlo en estos últimos tiempos? Sí, pues en varias ocasiones hemos ido. Lalita siempre está constantemente yendo. Yo tengo casi toda mi familia por acá. Está mi mamá, mi hermana, mis sobrinos, mi abuela, mis tías, mis primas, casi todos están por acá. Mi papá es el único que está en Venezuela y sin embargo por ahí ya vino de visita y estuvo unos días por allí. Pues ellos nos dicen que nos quedemos acá, que todavía pues para allá está la situación un poco fuerte, pero que aquí sí estamos bien, estamos creciendo, bueno, que sigamos así como vamos y bueno, ya en algún futuro llegará el momento de volver a nuestro país y todo lo que yo aprendí acá, bueno, llevar un poquito y sembrarlo allá también. ¿Sientes que acá has aprendido nuevas cosas y en lo personal qué te ha enseñado? En lo personal, pues me ha enseñado mucho de la parte humana, ¿sí? Pues antes yo era pues un ciudadano como el común, que de repente pensaba en lo más, en trabajar, acostarse, dormir, comer y ya.
pues ha abierto un poquito mi mente y eso ayuda a que uno sea mejor persona con los demás, que sea más consciente de que hay otras personas que también tienen sus problemas, sus situaciones y no siempre estar en conflicto, sea venezolano o colombiano, porque hay personas que tienen sus problemas y cosas y a veces de repente reaccionan de otras maneras y uno tiene que saber también como un poquito más tranquilo y saber de que si la persona está así es por algo, tiene algún inconveniente, algún problema. Aparte también ayudar mucho, me gusta mucho la parte social. Ya hemos tenido la oportunidad de trabajar en varias partes de emergencia, donde hay personas damnificadas, donde hay personas que no tienen un techo, una casa, y pues la verdad me ha gustado mucho hacer eso porque es muy bonito ayudar al prójimo y así sea colombiano, sea venezolano, lo que sea. ¿Qué piensas de la situación que vive Venezuela en este momento? Bueno, que fuerte, sí, de verdad, pues no es fácil, por algo estamos acá y nos vinimos y estamos acá echándole el pichón de este ladito, pero yo sé que en cualquier momento todo puede cambiar, en cualquier momento pues la gente empieza a pensar diferente, todo empezando, nada es fácil, ya yo espero ver un resultado ya gracias a lo que esta migración yo creo que ha hecho que muchas personas aprendan muchas cosas, así como lo he hecho yo creo que no soy el único que ha aprendido otras cosas nuevas en otro país y va a llegar el momento que ya podamos regresar a nuestro país, aportarle un poquito allá y hacer que termine de mejorarse o que mejore un poco más y que pues lo primero que debe cambiar para que mejore el país es la mentalidad de los venezolanos, que sepan pensar bien las cosas y no elegir a cualquier político así como así y bueno, también cambiar esa mente de que todos son los políticos del gobierno y nosotros no tenemos culpa de nada y pues la verdad nosotros como humanos también tenemos que dar nuestro aporte para la sociedad y para el país de uno, porque si tú no cambias, nada cambia, dice una cuña en un noticiero allá en Venezuela. Bueno, de verdad que nos sentimos complacidos de conversar con ustedes, de ver cómo están emprendiendo y cómo les ha ido, claro, por supuesto, el resultado del esfuerzo y del trabajo. Bueno, Ender, agradecido pues por conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Gracias a ti por entrevistarme y bueno, un saludo a todas las personas que ven este video y para adelante, sí se puede, los límites son mentales. Bueno, mis amigos, Ender, el payaso Yupi, de estos dos jóvenes emprendedores que dejaron el país para buscar nuevas oportunidades y con esfuerzo lo han logrado. Amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y después de este reporte de Oliver Luyano, nos vamos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, tremendo ritmo música de arpa, cuatro y maracas a esta hora. La tierra de donde yo vengo, Miguelito Díaz interpreta este tema que nos sirve para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela al mediodía de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master a John Camacho y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui del Miora, a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Bueno, les comento una noticia que se hizo viral durante este fin de semana en Venezuela. Una noticia lamentable, triste. Hallaron muerta anciana y un hombre con deshidratación severa en un apartamento en Mérida. Resulta que los hechos ocurridos en el Paseo Las Ferias, en el sector Residencia Los Sauces, en la ciudad de Mérida, hallaron, gracias a la intervención de vecinos, este caso terrible. Esta señora fallecida de 74 años de edad y un hombre de 83 años con deshidratación severa luego de que quedaran incomunicados en un apartamento de la ciudad de Mérida. Ocurre lo siguiente: Isbelia Coromoto Hernández Romero, de 74 años, era bioanalista y abogada. El lesionado fue identificado como Pedro José Salinas, quien es profesor del Departamento de Posgrado de la Universidad
de los Andes en la Facultad de Medicina y a raíz de su delicado estado de salud que presentaba fue trasladado por funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Mérida hasta el Hospital Universitario de los Andes. En relación a estos hechos, se conoce que eran pareja, vivían juntos, estaban ya en edad completa de jubilación, pero con lo que ingresaban, con lo que tenían, no podían pagarse las medicinas, no podían pagarse sus necesidades básicas y fueron mermando su vida poco a poco, es lo que explica la gente. Y se encontraron en un momento solos y más nadie se volvió a preocupar por ellos. Y este es el desenlace. No se conocen las causas del fallecimiento de la mujer, pero se supone que es desnutrición severa. Y el hombre pues también se encuentra grave. Y yo digo, en una condición como esta de 74 años y 83 años deberían ser ancianos tranquilos, felices, viviendo de su jubilación, viviendo de las atenciones por su trabajo, por los años que le dedicaron a la universidad. Ambos profesionales de primer nivel, biólogo, abogado ella, profesor de la universidad, de posgrado de la Universidad de los Andes. Y son los casos humanos y cotidianos que se ven en Venezuela, en donde hay algunos que intentan tapar la pobreza general que vive el país, pero hechos como este demuestran a las claras que esto es tan cotidiano, tan permanente en la realidad venezolana, que difícilmente los ancianos y los niños, que son los otros más vulnerables, la población más vulnerable también en estos casos, pueden sobrevivir a una Venezuela en donde apenas con unos sueldos de hambre pues se puede pasar unas horas del día, un día, pero para aguantar un mes pues es terrible esta circunstancia. Habrá que ver las razones que involucraron en la muerte de estas personas, pero da tristeza que se termine así la vida. Y es ahí, Alan, donde los pensionados, los jubilados, salen a diario a realizar estas protestas, porque bien lo hemos reiterado y lo seguiremos reiterando, han trabajado toda su vida, le han entregado todo su empeño, sus conocimientos a las diferentes empresas, a las diferentes instituciones educativas, para no tener lo mínimo que es bienestar. Y ahí lo vemos reflejado de un caso que se muestra en evidencia en este momento, pero que muchos están ocultos y que muchos van a seguir cayendo porque los niveles de desnutrición se siguen presentando. Si no tenemos unos salarios dignos para poder cubrir la canasta básica, esa canasta básica que está por las nubes en este momento, pues es ahí donde estos adultos mayores van a seguir cayendo. ¿Y qué ha pasado con ellos? Con estos adultos mayores que están en Venezuela. Su familia ha tenido que salir, la parte más joven ha tenido que salir y ellos les ha tocado quedarse a cargo también muchos de sus nietos, donde si tienen para comer solo le dan al niño y ellos prefieren pasar las necesidades. Y es ahí donde este gobierno se jacta diciendo que protege a su ciudadanía, que tiene a su pueblo con una economía bastante abolladora. Pero acá lo notamos y lo vemos a diario. Es lamentable que este gobierno de facto diga que no ha pasado nada y que no sigue pasando nada. Aquí están esas evidencias y es lamentable y a uno le indigna tener que decirle al público, mire, está pasando esto, esta es la situación, y el gobierno tapándola. El sol no se puede tapar con una mano. Pasaron 3 días. Al tercer día los vecinos empezaron a sospechar que algo había pasado porque no lo habían vuelto a ver. Hicieron la denuncia respectiva y gracias a esa acción de los vecinos es que se salve el anciano. La señora, honestamente, hasta de los momentos no se sabe cuál fue la causa de su muerte, pero lo cierto del caso es que son historias tristes de una Venezuela que, por más que intenten callar la pobreza que se está viviendo en el país, esto la marca, esto significa que sí se está viviendo esa situación crítica y que Venezuela, pues es mentira, no ha cambiado. Y en otro orden noticioso, Noruega pidió a la ONU que Venezuela garantice la independencia judicial y ponga fin al uso de tribunales militares. Pues así lo ha venido manifestando durante ese examen preliminar de periodo universal que ha aplicado las Naciones Unidas al régimen de Nicolás Maduro. La delegación de Noruega pidió continuar con el proceso de negociación para lograr una solución a esta crisis de Venezuela. Noruega presentó 4 recomendaciones a Venezuela. 1. Que Venezuela siga aspirando a las soluciones pacíficas
e inclusivas mediante negociaciones para el bien del pueblo venezolano. 2. Garantizar la independencia judicial, procedimientos adecuados para el nombramiento de jueces y que ponga fin al recurso de tribunales militares para juzgar a los civiles. 3. Garantizar que las ONG, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos puedan proceder con sus labores sin persecución, suprimiendo requisitos jurídicos para que las ONG se inscriban en la Oficina de Naciones contra el crimen organizado. Y 4, que cumpla con las normas internacionales para el uso de la fuerza y protocolos facultativos de la Convención contra la Tortura. Bueno, y Colombia también se pronunció en este examen periódico universal que se hizo a Venezuela durante el día de hoy. Colombia manifestó que solo la restauración de la democracia permitirá al pueblo superar la grave crisis. La delegación colombiana hizo un llamado de atención a la falta de colaboración de Venezuela con el Consejo de Derechos Humanos, la falta de independencia judicial y su utilización para perseguir a la oposición es totalmente preocupante, afirmó Colombia. Y para Juan Guaidó, la Venezuela que viene será de democracia y vale la pena luchar por ella. Escuchemos. El Estado de Derecho viene con la seguridad jurídica. La seguridad jurídica viene entonces con la confianza en la sociedad, en invertir. La confianza viene entonces con la inversión de multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Con eso viene entonces la inversión en servicios, en la reactivación entonces de la construcción, de muchos obreros incorporándose al sector laboral para llevar a su casa, a su familia, para reactivar las escuelas. Con eso viene entonces la inversión privada, y con eso los empleos, y con eso la prosperidad, y con eso el retorno a la patria, y con eso poder volver a vivir de nuestro sueldo dignamente, y con eso poder pensar en normalidad, y con eso poder pensar en la Venezuela que queremos, y con eso poder pensar en la Venezuela que vamos a construir. Y viene con democracia, por eso vale la pena lucharla. Y con este reporte, después de este reporte, vamos a escuchar otro, el de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos. ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo estás, Nancy? Desde Barranca, la tierra amable de Colombia, al departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy tenemos un invitado especial, va a estar con nosotros semana a semana. Se trata de nuestro buen amigo José Lugo, sociólogo, comunicador y por supuesto reportero. Somos amigos desde hace muchos años, está actualmente en la ciudad de Georgia, en los Estados Unidos, que nos va a versar un tema muy importante. Tanto Alan, Nancy, escuchemos bien y observemos qué es lo que nos quiere él comentar. La realidad de nuestros migrantes en los Estados Unidos, algo bastante grave, algo donde él lo está destapando, diciendo la realidad de lo que está pasando con nuestros migrantes, sin pelos en la lengua. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, José Lugo. Bueno, antes que todo, un saludo a Alan Peralta, a Nancy Pacheco, Carlos Uzcategui el Miura y a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio en Colombia. Estamos hablando del tema de los migrantes venezolanos, que es lo que nos atañe en este preciso instante, gracias a la situación que está pasando en Venezuela, cómo está desasistida la nación con respecto a tantos temas básicos que lamentablemente hemos vivido en Venezuela a lo largo de por lo menos 20, 22 años, sin hablar de los años anteriores por los cuales también pasamos con ciertas carencias, pero no con este tipo de nivel. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que los migrantes venezolanos, es para todos, es fácil entenderlo, están pasando por México o estaban pasando por México hasta la creación de lo de la visa, de la barrera imaginaria, invisible que se creó allí por medio de la visa gracias al gobierno mexicano, y estaban pasando por México y luego entraban a los Estados Unidos de forma ilegal, que es el pequeño problema, el pequeño detalle que estamos presentando ahorita, que se está presentando para la opinión pública nacional, venezolana e internacional.
Carlos, la primera pregunta que tú me estás haciendo a mí con respecto a este tema, que es un drama de lo que se está viviendo pues acá en los Estados Unidos con respecto a los venezolanos. Bueno, ¿qué está pasando con los migrantes? ¿Qué está pasando con los migrantes? Bueno, en este preciso instante, los migrantes están entrando por la frontera, ¿verdad? Son apresados por la patrulla de los patroles de migración, en este caso el departamento de ICE, que es el que se encarga de esos temas, de la parte judicial, pues. Ya la parte de proceso administrativo es el UCIA, eso es otra cosa. Pero en ese tema se van a encargar los venezolanos luego cuando entren acá a los Estados Unidos. Los venezolanos están entrando, o estaban entrando, normal, hasta la creación de la visa, estaban entrando normal, estaban siendo apresados, una vez que eran apresados, y los llevaban a refugios, les tomaban sus huellas, le tomaban los datos, porque no saben dónde están, no saben de dónde vienen, perdón, no saben qué vienen a hacer, no saben qué profesión tienen, no saben qué antecedentes tienen, porque no hay servicio consular entre los Estados Unidos y Venezuela. Esto ha traído grandes problemas, porque el venezolano lamentablemente está desasistido al entrar acá. Lógicamente, estamos entendidos de que no se puede penetrar por una frontera de esa manera. Yo me encuentro en los Estados Unidos, yo entré, bueno, por las vías regulares hace varios años, y de esto es un fenómeno que no se había visto nunca en los venezolanos, o por lo menos del ciudadano venezolano migrar así a los Estados Unidos de forma tan invasiva. ¿Qué quiere decir todo esto, Carlos? Que el día de mañana estas personas, lamentablemente, tienen procesos que se están empezando a abrir, que se están empezando a ver, que los están llevando a los tribunales, que los dejan con cita, que les colocan un grillete en el pie, en el tobillo, o en su defecto le dan un teléfono y tienen que estarse reportando, tienen que estar ubicados, tienen que estar presentándose regularmente cada cierto tiempo, y eso no les garantiza absolutamente nada. Eso es lo que está pasando ahorita con los venezolanos. Con referente a la segunda pregunta que me estás haciendo, Carlos, ¿cuál es el trato a los venezolanos por las autoridades? Bueno, es lo que yo acabo de explicar. El trato es el siguiente. Hay diferentes casos, entre esos el hecho de que hay venezolanos que entran y se les es quitado, se les ha arrebatado el pasaporte, algo que es totalmente ilegal. El pasaporte es un instrumento de identificación que lo debes tener siempre, indiferentemente de la situación en la que estés pasando. Y eso está incluso tipificado en la ley, aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, como no hay control, porque lamentablemente es harina de otro costal, el tema de Joe Biden, de todo el desorden migratorio que se ha presentado con su gestión, estamos viendo que los oficiales de migración están quitando el pasaporte, estamos viendo que los oficiales de migración no le están dando respuesta rápida a la gente, los están mandando a citar, les quitan el pasaporte y les dan una hoja que es un parol. Un parol es un permiso para transitar por cierto tiempo determinado dentro del suelo americano hasta el punto donde vaya a ir. Porque esa persona que entra debe tener un sponsor que es la persona que lo va a recibir. Esta persona debe estar legalmente registrada en migración, indiferentemente cómo esté su situación migratoria. Ejemplo, yo entro por la frontera y tengo un tío que vive en Illinois. Y mi tío se coloca como sponsor y él puede estar en un proceso diferente al mío, pero no hay ningún problema, tiene registro de migración, igual está registrado, saben que él está aquí en los Estados Unidos y yo puedo llegar a su casa y tengo que dar la dirección de su casa y tengo que quedarme viviendo en su casa y tengo que estar tomándome la fotografía en su defecto o con el grillete donde me están ubicando con un GPS. La tercera pregunta. ¿Cuál es el futuro o qué futuro tienen los migrantes a mediano plazo? El futuro es totalmente incierto. Los migrantes que están entrando con una deportación abierta, lamentablemente, y esta situación está llevando a qué? A que los migrantes que están entrando así, de esa manera, no tengan ningún tipo de garantía. Tienen una deportación abierta, les dan una cita
para cierto tiempo determinado en algún juzgado o en algún tribunal de migración, y al final no tiene que ver en lo absoluto nada, porque la última palabra la tienen las autoridades. Y las autoridades en ese particular, ellos pueden tomar la determinación de sencillamente irte a buscar y o sacarte del país. Y quiero recordar esto, ojo, y quiero que se entienda, solamente pueden hacer asilo político y tienen 1 año para hacerlo. El que no haga eso queda prófugo de la justicia y es peor para él. Lo que quiero decir con esto no es crear el pánico y nada por el estilo, solo que la desinformación, el desorden y una cantidad de cosas que se juntaron al final en esta orbe de destrucción que tenemos en Venezuela ha terminado llegando a este punto, llegando al punto de la indefensión que tenemos los venezolanos que están aquí entrando por la frontera. Yo con esto me despido, Carlos, y de verdad que les mando un gran saludo y siempre estoy a la orden para seguir dando explicaciones o haciendo el análisis de lo que está pasando con los venezolanos en los Estados Unidos. Por ahora, estamos esperando qué está pasando con los venezolanos que tienen retrasos en documentación de permiso de trabajo, de una cantidad de documentos. Pero eso lo dejaremos para el tema de la semana que viene. Feliz semana, Carlos. Feliz semana a todos los radioescuchas y a todas las personas que están siempre siguiendo esta emisora. Saludos a todos. Bueno, Josué, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más puedo decirle a nuestros radioescuchas y televidentes? Sino que esta es la verdad. Este es el juicio que tú das sobre la posición de nuestros migrantes venezolanos en los Estados Unidos. Josué, muchas gracias por tu entrevista y nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, interesante el análisis que hacía este nuevo colaborador del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. A través de Carlos Uzcategui, el Miura, que está allí en La Guajira Binacional. Nos vamos a la pausa y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, el tema de Lavillos Caracas Boys, 3 perlas. ¿Cuáles son las 3 perlas que narra Lavillos? Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y Cartagena, para que lo disfruten todos ustedes. Así de sencillo. En la próxima temporada vacacional. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles como siempre información, comentarios, noticias, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Hace pocos minutos finalizó una rueda de prensa en donde los representantes del movimiento Mover, que es la organización que está propugnando por el referéndum revocatorio de Nicolás Maduro, hacen sus afirmaciones frente al intento que busca realizar el Consejo Nacional Electoral de firmas, de recolección de firmas, que le han puesto una fecha que sería el día de mañana. Sin embargo, tal como lo han venido afirmando desde la semana pasada, es imposible la recolección de firmas de las 5 millones de firmas que se necesitan en 12 horas, tal y como pretende el Consejo Nacional Electoral. Al respecto, Nickmer Evans explica la situación a través de esta declaración. Escuchemos parte de su declaración. Estamos convocando una operación cívica de desconocimiento del 26 de enero de manera activa para develar, denunciar, demostrar su invalidad. Además vamos, después de, si ellos continúan con el acto del 26 de enero, del día de mañana, vamos a introducir un recurso de nulidad ante el hecho consumado si se llega a consumar. Además vamos a solicitar una medida cautelar con base en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Maduro demuestra que está chorreado y por eso atenta en contra de la soberanía popular que desea expresarse de manera concreta en sus manifestaciones de voluntades, y ellos saben que si lo permiten no van a poder resistir el poder de la soberanía en el pueblo movilizándose. Por lo tanto, nuestro llamado es a una movilización activa desde hoy mismo
convocando a los grupos promotores y las organizaciones de la sociedad civil, a las distintas organizaciones como el Movimiento Popular por el Revocatorio, las organizaciones como UPP 89 que también están sumadas a toda esta acción, y a el resto de las organizaciones y partidos políticos que están con nosotros, pero la ciudadanía, la sociedad civil, de manera... Lo que está pasando en este tema del referéndum revocatorio, el movimiento Mover no acepta el cronograma del CNE. El CNE impuso un cronograma imposible de cumplir, y con eso quieren matar el referéndum revocatorio. Pero seguimos entonces con más información. Y el gremio empresarial pide revisar la revisión de la notaría de registros. Esto pues Fedecámaras Bolívar y la Cámara de Comercio e Industria del municipio Caroní piden la revisión de la ley de registros y notarías, pues que afectaría al sector productivo y a las pequeñas y medianas empresas del país. La principal crítica que realiza el gremio es el cobro de los aranceles anclados a la criptomoneda Petro, lo que generaría un aumento en la tasa de registros y notarías. Para la presidenta Catherine Wilson, traería un crecimiento de la economía informal. Es algo en lo que siempre hemos insistido, que cese la informalidad, que los emprendedores pasen a la formalidad, pero ahora eso no ocurrirá. Un emprendedor, si antes no podía pagar un registro de empresa, ahora muchísimo menos, es lo que viene comentando Wilson. Bueno, es la situación que se está presentando entonces con el sector empresarial, porque debido a la modificación de la ley de registro y notarías, es imposible que una empresa nueva, especialmente una pequeña o mediana empresa, pueda constituirse en Venezuela debido a los altos aranceles que tiene que pagar para poderse registrar. Es una condición de verdad bastante dificultosa, bastante difícil, que ya ha venido siendo denunciada y demandada por los abogados venezolanos a través del Colegio Nacional de Abogados, que ha hecho presión para que esta ley se derogue y se modifique lo básico, se ajuste esto a la realidad económica y social de Venezuela y no se mantengan unos aranceles que son imposibles de cancelar, con la consecuencia debida de una parálisis prácticamente del sector económico del país. Y a esta hora, Alan y audiencia, tenemos en línea telefónica a don Víctor, tenemos en línea telefónica a nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy y Alan, amigos, audiencia. Un saludo cordial desde acá, desde Arauca, la tierra del joropo. Saludos también para nuestros amigos que nos siguen a través de la voz del río Arauca. Por aquí tenemos una lista grande de amigos que día a día nos siguen. La señora Ana Franco, Carlos Franco, en Guadualito Juan Pantoja y todos estos amigos que, hermanos venezolanos de esta zona, que siguen a través de la página también. Bueno, Alan y Nancy, tal como se ha venido trabajando en el Estatuto de Protección Temporal para la migración venezolana, el día de ayer comenzó una jornada de entrega masiva de documentos de protección. Esto se estará realizando por toda esta semana, y además el director de Migración Colombia, Francisco Espinosa, señaló que en los próximos días también se estará realizando en diferentes lugares de Colombia. Señalaba que Medellín, Cúcuta, entre otras ciudades, estarían en la lista para la entrega de documentos masivos. Además, también pidió a las autoridades de gobierno, así como también a las entidades públicas, que el reconocimiento a este documento, que como hemos dicho y como conocemos, viene a facilitar la vida y la incorporación de los venezolanos al sistema económico de Colombia. Especialmente le ofrece el acceso a la salud, a la parte de empresarial, importantísimo, porque los emprendedores que hoy día pues no han podido tener acceso a la economía formal, se incorporarían aportando también a la vida económica de este país que nos ha recibido, que nos ha acogido en esta
en esta migración forzada que nos ha hecho salir en estampida de nuestro país. También, Alan y Nancy, quiero comentarles que está la situación en Arauca un poquito, sigue tensa, ¿no? Debido a que el día de ayer hubo una explosión en una empresa de oxígeno. La empresa se llama Oxígenos del Llano. Esto ocurrió aquí. Y hoy día, pues, por lo menos 60 pacientes están en riesgo de quedar sin oxígeno por este atentado que se realizó en estos días. Así lo confirmó el empresario Oscar Durán, propietario de la planta, quien dijo que los empleados tienen temor de regresar a la planta de oxígeno del Llano luego del atentado perpetrado la noche del 23 de enero en la vereda Matagallina de la ciudad de Arauca, situación que pone en riesgo el suministro de esta producción vital a más de 60 pacientes que se encuentran hospitalizados en el departamento. Este hecho también sucedió a pocos días del secuestro de la señora Narda Cisneros, suegra del empresario, quien permaneció por 4 días en poder de una agrupación armada que opera en la región. De igual manera, se conoció que pese a que el estado físico de la señora es aceptable, no sucede lo mismo con su condición emocional, por lo que está siendo asistida por un equipo de psicólogos para intentar superar la crisis emocional producida por esta situación. Por último, también se conoció que no se reportaron daños estructurales a la planta. Sin embargo, el señor Durán dijo que el daño material es menor, pero que el daño y afectación moral es muy grande. Bueno, esperamos que esta situación se solvente lo más pronto posible. También quiero comentarles, amigos, que hay un brote. Ya se han anunciado por lo menos el deceso de 2 personas por causa del COVID-19 acá en el departamento, en la capital del departamento, así como también en otras localidades. Se están subiendo los números, así que el llamado pues a cuidarse. También, Alan y Nancy, importante señalar que en nuestro país hay muchas opiniones con respecto a lo que va a ocurrir con el referéndum revocatorio. Mucha gente considera que esto que ha señalado el gobierno de establecer para el 26 de enero sería como decretar la muerte del referéndum revocatorio. Esperamos sus posiciones. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con Bueno, creo que Oliver se le cayó la señal. Lamentablemente la señal en Arauca está molestando, y esta pues fue esa información que nuestro corresponsal nos hizo llegar. Y en otro orden informativo, la plataforma unitaria habla acerca de que se inicia esa activación nacional para fortalecer la ruta hacia esas elecciones libres, y Roberto García, quien es el vocero de la plataforma unitaria, ha informado que a partir del próximo miércoles 26 de enero se inicia ese esfuerzo de activación nacional para fortalecer la unidad y la ruta hacia unas elecciones libres. Mediante una rueda de prensa, García rechazó las declaraciones que ha dado Diosdado Cabello, donde dijo que iba a solicitar esas listas de las personas que firmen para aprobar el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. También expresó su inconformidad con las condiciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral para activar el revocatorio. Esto solo refleja que es un proceso diseñado para profundizar la persecución política y no para generar soluciones democráticas. Las fuerzas políticas unitarias ratificamos nuestro compromiso de lograr un cambio en Venezuela a través de esas elecciones, y esas elecciones deben ser libres, justas y veraces. Es lo que ha añadido hasta el momento. Bueno, y fíjate cómo está la situación del COVID en Venezuela. Fue suspendido el concierto de Silvestre Dangond en el estado Táchira, en el marco de la Feria Internacional tras el repunte de los casos de COVID-19. Lo han dicho los organizadores del concierto Tour Las Locuras Mías. Anunciaron que fue suspendido
Este debía realizarse el viernes en la ciudad de San Cristóbal. En un comunicado al que tuvo acceso los medios de comunicación, la empresa Show Plus aseguró que la decisión se tomó pensando en la seguridad y bienestar de los ciudadanos ante el aumento de los nuevos contagios por las variantes del COVID-19. El espectáculo estaba programado para este viernes en el Estadio Pueblo Nuevo en la ciudad de San Cristóbal, en el marco de la Feria Internacional de San Sebastián. El cantante colombiano es uno de los referentes del vallenato y es uno de los más apreciados, queridos en Venezuela. Pero mientras suspenden el evento de Silvestre Dangond, la feria continúa. La Feria de San Sebastián continúa en San Cristóbal y las aglomeraciones también están por doquier. Y la ONG ambientalista Provita anunció que empezó un proyecto para promover el cambio de comportamiento y reducir la demanda en el tráfico ilegal de aves silvestres, y el programa busca impulsar la adopción de buenas prácticas en este diseño, implementación y evaluación de campañas educativas y comunicacionales enfocadas. Además cuenta con el apoyo del gobierno del Reino Unido y a través de programas ha detallado que esto es por el bien de esta población. La dirección ejecutiva de Provita, Viviana Sucre, ha indicado que escogieron este proyecto de la ONG entre 180 postulaciones de diferentes países. Asimismo, pues también es el primer proyecto de este tipo que este gobierno británico financia en Venezuela. En su opinión, este proyecto presenta una oportunidad para demostrar que la demanda de fauna silvestre puede reducirse, pero ello se incluiría la participación positiva de las diferentes comunidades y se cambiaría la relación de estos actores que tienen con la fauna. El objetivo pues es lograr un ganar-ganar para la naturaleza y las personas. Y vamos a escuchar en este momento, Alan. Venezuela es el cuarto país del mundo en diversidad de plantas y el Parque del Este en Caracas pues es ese resumen de esta diversidad. Vamos a escuchar. Probablemente no, porque yo tampoco no sabía que Venezuela es el cuarto país en el mundo para diversidad de plantas. ¿No sabías eso? De especies. ¿Tú puedes imaginar eso? No es Alemania, no es Brasil, es Venezuela. Está ahí. Tú vas al Parque del Este. Son, ¿cuántos? 70 hectáreas, 72, me parece. Entonces, haga la pregunta, ¿quién es la persona que en el momento más oportuno, que ya sabe, por ejemplo, en marzo, hay 14 días en que este árbol bota todas sus hojas y otro bota las semillas? ¡Nada! Absolutamente. ¿Cuántos años tiene el Parque del Este? Cónchale, ¿cómo es posible, vale? No hay nadie, nadie que dice, ya es marzo, está empezando a botar las semillas de X cosa. Entonces, con esas semillas frescas, nuevas, tú zumba eso al vivero. No, el vivero está ahí trancado, lleno de plantas, no hace nada. Bueno, debo decirle que John Stoddard, que habla con pasión ahí, habla con términos venezolanos, Conchale, vale. Pues Stoddard fue uno de los diseñadores del Parque del Este. El Parque del Este en Venezuela, 70 hectáreas, que reúne prácticamente todas las especies más importantes y relevantes del país. No está en las mejores condiciones, sin embargo, se está haciendo el mayor esfuerzo por recuperarlo, por mantenerlo, por parte de algunas organizaciones de carácter civil. Y esto hace un llamado como ese. ¿Cómo es posible que un venezolano se haya perdido de ver la floración de un árbol que solamente florece una vez cada 20 años? Y esto, para él, eso es increíble, es impresionante. Es insólito. Pero bueno, es la realidad que ocurre en el país. Sin embargo, a pesar de todas las circunstancias de Venezuela, hay muchas cosas bellas todavía por observar en el país. Y durante el examen periódico que se ha venido realizando y que lo realiza las Naciones Unidas, el régimen de Nicolás Maduro, la delegación argentina pidió que sea enjuiciado a los funcionarios chavistas responsables de violación de derechos humanos. Cristian Machuca, responsable de derechos humanos en la misión argentina, fue el encargado de leer las recomendaciones para Venezuela. Cooperar plenamente con el Consejo de Derechos Humanos y todos los mecanismos, incluyendo los procedimientos especiales relevantes, e implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la alta comisionada en los diferentes informes.
concretar el llamado a la alta comisionada a que se conduzca a investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales, transparentes sobre las alegaciones de las violaciones de los derechos humanos, se lleve a perpetradores a la justicia y se garantice la reparación adecuada de las víctimas. Y 4, reforzar la cooperación existente con la oficina de la alta comisionada, estableciendo una oficina permanente en el país dotada de todos los recursos humanos y materiales que les permitan desarrollar sus tareas, y ratificar Convención Internacional contra Desapariciones Forzadas. Estas son las 5 recomendaciones que da Argentina. Por su parte, Finlandia, ante las Naciones Unidas, ha señalado que se deben castigar a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que han hecho actos directos de violación de los derechos humanos, constituyéndose una de las organizaciones de mayor violación de derechos humanos en el país. También otro país que se ha pronunciado es Alemania, que pidió en las Naciones Unidas que Venezuela permita ampliar el personal de derechos humanos en Caracas y operaciones humanitarias, ya que es insuficiente para atender la crisis humanitaria que vive el país. Es parte de las expresiones sobre este tema. También el embajador de Israel denunció que el ataque de la delegación venezolana en la ONU contra Colombia fue una actitud deplorable, porque Venezuela, como siempre, insistía en decir que desde Colombia se planifican acciones terroristas en su contra, cuando es todo lo contrario, tal y como se ha demostrado fehacientemente. Así que el embajador de Israel en Colombia denunció el ataque de la delegación venezolana contra el país. Y así, con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Master al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a John Camacho, en las redes sociales a Alec Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.